Piali, Neno toca Lilical Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la primera coordenada de esta cuarta trecena. La trecena se llama Sesochit porque el tonali es Sesochit, 1, flor. ¿A quiénes tendremos en este tonali? Bueno, primero decirte que en la trecena el regente va a ser Huehue Coyot, el coyote viejo, advocación del gran Tonacatecutli, principio masculino, creador de todo lo que existe en este espacio-tiempo. Huehuecoyo del coyote viejo es el gozo por la vida, el canto, la algarabía, esas ganas de salir al mundo y conocer a otros, de interactuar, de ser gozosos. La sexualidad está aquí muy representada con Huehuecoyo, pero no esa sexualidad de la que nos han hablado y cantan tan feo de ella. No. Esta sexualidad es esa capacidad creativa, esa luz en el intelecto, esa fuerza en el corazón y ese brillo en las entrañas. Cuando tú eres adolescente y empiezas a sentir ese despertar de tu sexualidad, quieres salir de tu entorno familiar, conocer a otros, hacer una familia más grande. De eso habla Huehuecoyotl. De eso habla la sexualidad. El órgano más extenso sexual es nuestra piel y la piel nos permite captar lo maravilloso de este espacio-tiempo. Y el más importante es el cerebro. Así que hoy te invito a que leas poesía. Los poetas no tienen solo palabras así, son flores que emanan de su boca y de su creación. Miren, Juana de Iborburubú tiene un poema muy bonito que dice: mis manos florecen, rosas en mis dedos crecen, y voy por la vida gritando el encanto y de gozo alterno sonrisa con llanto. Y eso es lo que quiero hoy, que nuestras manos florezcan. Y no solo nuestras manos, sino nuestro pensamiento, nuestra mirada. Hoy toca sonreír como una flor, no solo con la boca, sino con todo nuestro ser. Porque quien viene acompañando como regente del signo es Xochiquetzal, la gran dama, es la gran joven, porque es una esencia juvenil, creadora, y ella es la flor preciosa, esa advocación de Tonacacíhuatl. Así que hoy tenemos a estos dos principios, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl, con sus advocaciones, Huehuecoyotl y Xochiquetzal. Y decirte que Tonacatecutli tiene en su representación los dos principios. Si tú observas de la cintura para abajo, semeja una posición, está en posición de parir, y en medio de las piernas tiene esa caja preciosa en donde está contenido todas esas semillas que permiten la creación de todo lo que existe en este espacio-tiempo. Debajo de él hay una gran vasija preciosa con maíz, con elotes, con tamales. Bueno, no elotes, tamales. Bueno, pues ese es Sinteot, que hoy está como señor de la noche. Y observa bien, las piernas de Tonacatecutli semejan a la montaña, y dentro de la montaña está lo precioso. Por eso las montañas son los axis mundis, los que mantienen ahí todas las semillas corazón. Ahí nació Sinteot. Hay una versión del mito de Sinteot, de su creación de Sinteot, que dice que Yayauqui Tezcatlipoca le pidió a su madre Tonacacíhuatl unos cabellos para crear a un numen. Creó 5. Uno de ellos fue Xochiquetzal, otro Chimalma, la que se casó o fue emparejada con la serpiente de nubes, con Mixcoatl, y generó como hijo a Seacatopitzilquetzalcóatl. La otra fue Coatlicue, que es la madre de Huitzilopochtli junto con Tlaloc. Y hay 2 que todavía no he localizado su nombre, pero estoy en esa investigación. Bueno, esta Xochiquetzal, que fuera hecha de los cabellos de Tonacacíhuatl, es la que parió a Sinteot. Ella fue emparejada con Pilcintecutli, el príncipe hijo de Oxomoco y Zipactonal, que son los que tuvieron como resguardo a la cuenta Tonalpohualli que nos diera Quetzalcóatl. Bueno, pues ellos dieron a Sinteot. ¿Y cómo fue que nació Sinteot? Dicen que cuando Xochiquetzal estaba lista para parir, fue al interior de una montaña y ante la presencia de otros seres sobrenaturales, parió a Sinteot. Inmediatamente de nacer entró en la tierra y de su cuerpo se generaron
todos los sustentos, el maíz, la chía, la calabaza, todo lo que tú te puedes imaginar, dice el maestro Alfredo López Austin, sale de ese espacio dentro de la montaña. Así que eso que vemos en Tonacatecutli es la representación de la montaña, por eso está ahí abajo el maíz y por eso está esa caja preciosa. Ahora, obsérvalo bien, de la cintura para arriba representa el principio masculino, trae sus elementos de ritualidad y de autosacrificio. ¿Por qué? Porque los seres sobrenaturales siempre han estado dispuestos a sacrificarse. Sacrificarse significa dar su tona para una creación mayor. Así que nosotros también estamos invitados a hacer lo mismo, a dar el tona en pro de una gran obra. Bueno, ¿y quién acompaña en el número 1? Xiuhtecutli, el fuego, el tiempo. Él tiene un nombre que seguramente ustedes han escuchado, que es Huehueteotl. Fue ese fuego alquímico en donde Teziztecat y Nanahuatzin se convirtieran en soles. Hoy está presente y el ave que lo acompaña es el Nexuitzilin. Así que yo te invito hoy a que elijas cualquiera de estos números y los representes. Que tú seas la misma flor que genera un aroma que atrae, que seas esa flor que está lista para que vengan los polinizadores y esta cosmovisión se reparta a otros lugares. Tenemos que decir nuestro conjuro con canto, con gozo en el alma y fuerza en el corazón y en el intelecto. Y dice así: hoy yo mismo soy Xochitl, la chispa divina creadora de realidad. Iré al Mictlán por los saberes sagrados para transformar mi entorno. Yo soy Huehueteotl, yo soy Xochiquetzal, yo soy Xiuhtecutli, yo soy Sinteot, ese maíz que se reparte, que se comparte y así hacemos comunidad. Yo soy el tona desbordado en flores de colores, en poemas, en cantos, en toda la expresión que mi ser es capaz de dar el día de hoy. Si te ha gustado, no te olvides suscribirte a mi canal, darme un like y compartirlo con quien creas que le puede ser de ayuda. Hasta pronto y recuerda que en esta mi casa, Lili Caltonac, tú eres el invitado más importante para mí. Hasta pronto, Timota.